So, so now we're going to focus on the Ahora measurement vamos a hablar de la medición del tinnitus, la medición de estos trastornos. When I first got involved in some of these things, Cuando yo it empecé a became trabajar pretty en clear to esto, me me that quedó muy there are actually claro two que parts to this realmente story with these en patients. esta historia de One estos of them pacientes hay is dos the tinnitus componentes. itself, Uno es el del tinnitus propiamente and the second thing y lo is the segundo reactions that people son have. las reacciones que tiene And la those are two persona separate frente al things, tinnitus two y son dos cosas hyperacoustics as well. distintas. Lo But mismo you es can cierto have para tinnitus, hiperacusia, and it has pero certain characteristics uno of tiene un loudness tinnitus and con ciertas duration and so características on. de tono, And de then people sonoridad, are de annoyed by intensidad, it, de but they're annoyed duración. by it in different ways. Y a la gente le molesta, So pero le it molesta de depends on distintas formas. Entonces the depende psychological de makeup and where la people are in their life. conformación That's psicológica, going el to momento depend de la upon vida de la persona. other things about how healthy they are, Y maybe how también old they are, dependerá de la edad, de what qué they tan have sanos support or están, not. si tienen And it's ayuda o psychological soporte o makeup no. Es is going to decir, esta depend on the conformación annoyance. psicológica va So a why this is determinar qué important, tanto los it's enoja. important to ¿Y make the esto por qué es distinction importante? Porque hay que between the establecer la tinnitus diferencia itself, entre el tinnitus if you're going to propiamente, measure that, for example, y but just eso in se puede terms of medir, separating that from the reactions y that people have. diferenciarlos de las So those reacciones are que two tienen las separate things. personas. Son dos cosas The tinnitus distintas, itself el tinnitus and the reactions propiamente that they have. y las reacciones que Okay? tienen. That's we've referred to as our psychological model. Es lo que llamamos nuestro modelo So why measure psicológico. tinnitus? Entonces, ¿por qué Well, medir el for the tinnitus? patient, Bueno, para el for paciente, clinicians, para los for research clínicos, para studies, this is efectos de also important, investigación, esto es muy sometimes even for importante. legal cases, Algunas it's veces important to incluso para document casos the legales patient's es tinnitus importante or whatever it is documentar que el paciente and how tinnitus severe it is. y documentar So la in terms of gravedad measuring en for the cuanto a patient, medir para el paciente. for a lot of patients that come in Muchos pacientes to the que clinic, they llegan don't really a la know anything clínica about this. no They don't know how saben common it is. nada, They don't know no what it saben qué is. tan común This es is el tinnitus, no terrible. saben lo What's que les going on? parece Am I una cosa making this up? terrible, dice que me está pasando, me When estoy you're able to inventando measure esto. their Y cuando tinnitus, ya uno puede medir you el can show tinnitus, them that entonces uno les puede this is mostrar real. que There's es real real, sound going on in que your hay un sonido y que brain, ese sonido está presente and en el it's sistema not auditivo, llega unreasonable al that cerebro you're y concerned que about it. no es una locura que al paciente eso You're le not making this preocupe. up. Es decir, usted no se Your está brain is inventando esto, su hyperactive in cerebro some way, está and you're hiperactivo de hearing this alguna tone. manera y usted está oyendo este sonido tonal. And of course, having an audiogram and showing them that they have Y an eardrum hacerles una threshold loss audiometría y mostrarles and una pérdida showing de them los that umbrales they might not even de be tonos aware of puros y having that mostrarles threshold loss, que but quizás most no of them do. And están having an conscientes de audiogram, esa you pérdida, can document pero en la also audiometría that they puede have uno tinnitus, but documentar also también they que have the tienen hearing el loss, tinnitus, pero que which tienen often también goes la hand in pérdida hand. auditiva que suele And ir I de la also mano con point out that esto. the average Y normal yo les hearing señalo is también 0 que dB HS. la, So if eh, you have a hearing la loss of audición 15 normal dB es HL, cero y si that uno might tiene una mean pérdida that's de a 10, significant pure de tone 15 threshold puede loss. significar que hay una You pérdida don't del umbral de necessarily tonos treat it puros, like that, pero no but it's necesariamente tratarlo evidence como that tal, pero things es might have changed evidencia here. de que las cosas pudieron So haber for the cambiado. clinician, Entonces, para el uh, clínico, measurements can assist with the la patient's medición management. puede You can ayudar use en el these manejo del measurements as a paciente y uno puede counseling tool utilizar las to determine mediciones severity como and treatment if herramientas de needed. consejería, You can also determinar la gravedad determine y saber si se which necesita components tratamiento need y to be determinar treated. cuáles son los That componentes que might se tienen que include, again, tratar. Por emotions, ejemplo, hearing, sleep, or concentration, emociones, or la tinnitus concentración, el activities treatment can sueño focus on y el all four of tratamiento those. con But if they're not actividades having any se trouble with centra sleep, en esos elementos. Pero si, then por ejemplo, you no can tienen measure that dificultad para dormir, eso and se puede determine medir which también direction you y should go determinar in entonces terms of qué camino treatment. seguir en cuanto al It's tratamiento. also helpful Y for you to también monitor ayuda para progress, que uno pueda having an monitorizar el appropriate avance questionnaire, for y si example, se tiene un but also to cuestionario, show the esto patient that, ayuda, well, pero things are getting también better. ayuda para This is mostrarle al what your paciente, score was mire, last usted time, empezó and now your así score y is mire cómo va been su reduced puntaje en el by cuestionario, ya se ha 20%. reducido en So un that's good. 20%, por ejemplo. And then, of course, it's also Y important for también es measurements importante to fit some devices para la that might adaptación de be dispositivos, relative y to eso puede ser what kind of para noise can mask the tinnitus, or determinar el tipo whether de it's sonido que puede masking one ear or enmascarar two el ears. tinnitus o si enmascara If there's uno a o dos reduction in your oídos, tinnitus si hay una after the reducción masker is del turned tinnitus off. después So de que there's se many apaga different el ways of enmascarador. measuring Hay muchas tinnitus, formas and that diferentes might de help medir el tinnitus in y eso puede your treatment ayudar strategies and para la treatment estrategia de devices. tratamiento So y la again, in our adaptación de los psychological dispositivos. model,
En el we have the modelo tinnitus, psicológico nuestro we can tenemos el have tinnitus, reactions. tenemos también la We can reacción al measure tinnitus. tinnitus in terms of pitch, Medir el loudness, and tinnitus en masking, términos and we can de also measure the tono, reaction to sonoridad, tinnitus. enmascaramiento y podemos medir la And reacción al we tinnitus. use the primary Y function utilizamos questionnaire, el cuestionario emotion, funciones sleep, primarias, appearance, and emociones, concentration audición, can sueño be y affected concentración, in que different se people. pueden ver And this is afectadas de important for distintas clinical use, formas en las but distintas it's personas. also Y important esto for es útil research para la clínica, strategies pero as también well. para estrategias de And again, investigación. this is translated in different situations. Well, Y all measurements have some todas variability las associated with mediciones them, tienen and alguna that can be variabilidad even asociada, tone thresholds. incluso Procedures los involved tonos with some puros, patients with tinnitus los actually procedimientos have que the se tinnitus utilizan, decay state. algunas personas también tienen un It's tinnitus also fluctuante possible, que particularly with cambia de día a tinnitus, día y también es that posible actually the con el stimulation tinnitus that you're using, que el estímulo que se está like noise, can utilizando como actually un change your sonido o tinnitus. un ruido This les might puede be cambiar short el term, tinnitus but you have to quizás a keep corto in mind plazo, that your pero hay que testing tener might presente que actually los change estímulos de la tinnitus. prueba podrían So for modificar each el patient, tinnitus. you Entonces, can para cada establish the paciente uno puede variability and try and establecer determine esa what the variabilidad source of y variability determinar is cuál es la for that fuente de la particular variabilidad individual para patient. ese paciente en particular. So for measuring the tinnitus Para itself, medir el tinnitus my propiamente, background is actually in y psychoacoustics yo before I became an me audiologist. formé en psicoacústica antes de, In audiology. además, me So volví audiólogo. we got involved in pitch Nosotros masking. So hacíamos concordancia de tonos, de obtaining pitch, the pitch of the para most obtener prominent el tono, el pitch pitch del pitch of más tinnitus. prominente del tinnitus. And there's different ways of Y doing this, hay but the pitch distintas formas matching de usually hacerlo, present pero two tones, which is presentábamos closest to the normalmente most dos prominent pitch of the tonos tinnitus, más which is cercano al pitch o a la tonalidad loudness matching. Have to be done del carefully in tinnitus. hyperacusis patients. También en los The pacientes perceived con volume of the tinnitus hiperacusia, of the patient is 10. el volumen Minimum masking percibido, level, los niveles you're mínimos de going to increase the level of the enmascaramiento, se noise aumenta until it el just covers up the nivel del tinnitus. ruido hasta que That works for cubre most el patients tinnitus y eso in funciona para audiology. la mayoría de los pacientes, aunque no para And todos. then Y what was luego, referred to in the lo early days of que research al was principio de la residual investigación inhibition. And denominábamos that inhibición is a residual, change in que the es el tinnitus cambio en after el you turn the tinnitus noise off. después de And it's apagar el ruido. amazing how Y that es actually works sorprendente cómo with some funciona de patients. bien en algunos And there might be pacientes. some different Y puede characteristics haber following that distintas inhibition as well. características después de So que se apaga measuring tinnitus esa pitch might help inhibición. with the Entonces, audiograms medir and the el timbre del mechanisms. tinnitus puede ayudar Sometimes the tinnitus pitch might con los decrease. mecanismos. A What does veces that ese mean? That timbre o tono puede spontaneous disminuir. activity in ¿Eso the qué nerves are actually significa? Que decreasing. está disminuyendo la actividad There are some espontánea en los strategies where nervios. you're fitting the Hay devices based estrategias on the para pitch la matching adaptación de los frequency. dispositivos For dependiendo de example, la the noise spectrum frecuencia can change in different areas. del matching. And there's been some Y strategies over the hay years which estrategias use a que notch in the han metronome, utilizado and you un need to notch pitch match for that. y hay que So encontrar la even though the tinnitus concordancia isn't necessarily a de pure tono para tone, ello. Y it might aunque sound like a el cricket. It tinnitus still no usually es has un some tono puro, prominent puede pitch sonar associated como with un it. grillo, Several tiene different un methods pitch available to keep it asociado. simple. Y hay Uh, varios métodos Testing with disponibles. monaural Hay que stimuli. hacer las cosas You de can manera actually test sencillas. with Se puede ipsilateral and hacer contralateral pruebas con ears, estímulos depending upon how you're monoaurales doing it. y And pitch hacerlo matching en can el be oído highly variable. ipsilateral o You don't have to contralateral. do a pitch Y el match, matching but del it can timbre be puede ser helpful. muy variable, So pero one of the puede things we've ayudar. tried to do in Una de las looking at cosas que mechanisms tratamos and de possible causes hacer para estudiar is los trying to mecanismos y see if las the causas pitch es is tratar de related to the ver si el audiogram. pitch tiene And relación con la sometimes it was audiometría y related algunas to an veces se increase in the relaciona threshold or con un even a decrease in aumento the de los threshold. umbrales o incluso un Sometimes a low descenso del frequency umbral. edge A sees high veces frequency hearing loss. una In other pérdida times, there was no auditiva relationship. con las So we did frecuencias a study with a agudas large number of y tinnitus a veces patients, no tiene relación. trying Nosotros to hicimos un see estudio con the pacientes con pitch tinnitus match para ver frequency si la was related frecuencia to the del match audiogram in del some way. timbre tenía relación We call it alguna con la FINA. audiometría. So this Era un is the colega de la China. um, Esto es we divided people up into 4 different dividimos a las groups personas en when we 4 did this grupos pitch diferentes match cuando hicimos based on whether it was low pitches, pitch match, dependiendo de mid si era pitches, un medium to timbre high, and high bajo, pitches. medio, And it turns out intermedio, these are alto y all the alto. individual Y audiograms that estas we son todas used, las and audiometrías their individuales audiograms were basically the y same las audiometrías on average. básicamente en So there promedio was eran no iguales. relationship Entonces that we no could se encontró find between the relación audiogram shape entre la and forma the de la most prominent audiometría pitch y el pitch o of el the timbre más audiogram of their más tinnitus. prominente del tinnitus. Um,
La sonoridad del tinnitus se puede utilizar el matching de sonoridad, es decir, matching de la sonoridad del tinnitus con un sonido externo como un tono puro, y se puede utilizar estimación de la magnitud de la sonoridad, es estimar la magnitud del tinnitus en una escala arbitraria, generalmente con endpoints fijos. Y esto es lo que utilizamos, estimación de la magnitud de la sonoridad. Describa la sonoridad de su tinnitus utilizando una escala de 0 a 10, de 0 a 100, en donde 0 es muy suave y 100 muy fuerte. Yo cuando estudiaba me dijeron que con esta estrategia uno asigna números en los niveles más altos, se puede asignar un rótulo para ese 0 y un rótulo para cuando es 100 en los dos extremos, pero Stephens en los años 50 escribió un artículo y de él se dijo que él era de Harvard y se lo denominaba el padre de la psicofísica, y que si se ponen rótulos diferentes en la escala como medio, bajo, alto, uno no va a saber si la magnitud entre bajo y medio es igual a la magnitud entre medio y alto. Y en la facultad a mí me enseñaron, con base en estas publicaciones de la literatura psicológica, que eso no se puede hacer. La mayoría de la gente hace caso omiso de eso y no lo sabe. A mí me dijeron que nunca se debía utilizar el inventario de limitación de tinnitus, el Tinnitus Handicap Inventory, porque utiliza tres rótulos y no se sabe si son iguales. A veces asignan los números después de validarse a esos tres rótulos, pero aún así uno no sabe si el paciente está utilizando los rótulos, los nombres o los números para asignar, incluso en el mismo paciente, en distintos momentos de tiempo. Entonces me dijeron que cómo utilizar esta estrategia de estimación de la magnitud. Y está la escala visual análoga. Se utiliza la escala visual análoga, y esto es para estimación de magnitud. Hay que especificar las marcaciones, las distancias. No se recomiendan varios rótulos o designaciones. Se pueden poner distintos números de 0, 50, 100 si quieren, o sencillamente que la persona asigne un número entre 0 y 100, pero que no se utilicen nombres o designación. Matching de sonoridad. Se pueden utilizar distintos métodos. Se puede hacer en el oído ipsilateral con estímulo monoaural. Por ejemplo, yo quiero que usted ajuste mi tono para que tenga la misma sonoridad que su tinnitus. Y hay distintos métodos psicofísicos que se pueden utilizar. Siempre hacerlo en el oído ipsilateral con estímulo monoaural, es decir, enmascaramiento de sonoridad. Y cuando se hace así, este es uno de nuestros estudios de Jack Vernon y Mickle, y ellos determinaron que la mayoría de los pacientes tienen un matching de sonoridad que es de menos de 10 decibeles de nivel de sensación. Es decir, ellos lo interpretan como algo que es muy fuerte, pero no quiere decir que pudiera ser 80 o 90 en la escala de sonoridad, pero o de intensidad. Hacen un matching de intensidad que puede ser muy fuerte para ellos, porque si tienen una pérdida en el umbral de tono puro y reclutamiento de sonoridad, eso puede ser muy amplio. Entonces, ese nivel de sensación en decibeles no mide intensidad, sino un nivel por encima del umbral. Y la mayoría de estos pacientes de tinnitus, tienen una pérdida auditiva y reclutamiento de sonoridad o intensidad. Y, aunque sea un poco decibeles, ser muy intenso. Este es un estudio que publicamos nosotros hace tiempo. Esto es nivel de señal y de presión. Estos son los umbrales normales. Este es el nivel de confort. Y esta es la audiometría de la persona para este oído. Y esta es la frecuencia de pitch match para el tinnitus. Cuando hicimos el match de intensidad, solo estuvo unos pocos decibeles por encima del umbral en el cuadrado. Cuando lo hicimos a una frecuencia más baja, estaba 30 decibeles por encima del umbral, y eso está bien porque tenía reclutamiento de intensidad o sonoridad. Y notamos que
este es el nivel de disconfort y que había reclutamiento, es decir, tenían hiperacusia aquí también. Eso es el matching de sonoridad o intensidad y por mi formación en psicoacústica, la sonoridad o intensidad se mide en zones, en zones, entonces a medida que se aumenta el nivel de la señal, se mide en zones, creo que era 40 decibel, 40 decibeles es igual a un zone, y al aumentar la intensidad del sonido, aumenta de acuerdo con esta fórmula. Esa es la relación que hay entre intensidad y sonoridad, y la escala es sounds. Y esto es lo que pasa, pero la mayoría de las personas con pérdidas de tonos puros y sin hiperacusia tienen un aumento rápido de la sonoridad muy cerca del umbral, y luego a altos niveles pueden tener un nivel de disconfort para la sonoridad, aunque tengan una pérdida significativa del umbral de tonos puros. Para el matching de sonoridad se puede ajustar el nivel de mi tono para que tenga la misma sonoridad de su tono, o se puede utilizar estimación. Quiero que usted califique la sonoridad de su tinnitus en una escala de 0 a 100. Los sonidos más fuertes generalmente son más enojosos, y los estimativos de sonoridad se pueden utilizar como indicación de la estimación de la magnitud. Y también se puede utilizar el nivel mínimo de enmascaramiento. Y lo que se hace es que se pone un ruido y se le pide a la persona que enmascare ligeramente el tinnitus hasta cuando ya no lo oiga. Y eso se usó en personas con audición normal en distintos experimentos para medir la resolución de frecuencias del sistema auditivo. Entre es mayor la intensidad del sonido requerido para enmascarar el tinnitus, implica que es un sonido de mayor intensidad. Entonces, nivel mínimo de enmascaramiento, utilizando un sonido de banda ancha para enmascarar por completo el tinnitus. Esto se puede hacer con estímulo monoaural o binaural en el oído ipsiliteral o contralateral, dependiendo de la razón para hacerlo. Y es interesante porque va a documentar la magnitud interna en el sistema auditivo de ese tinnitus. Y también es interesante que para algunos pacientes sencillamente uno no puede enmascarar el tinnitus independientemente del nivel. Eso fue para mí una sorpresa. Entonces, estas implicaciones para, bueno, esta es información del enmascaramiento que publicamos nosotros en nuestro capítulo sobre modelos neuropsicológicos. Una de las cosas interesantes que hicimos, y acuérdense que yo me formé en psicoacústica, hicimos los experimentos, enviamos un ruido por el oído derecho, está la forma de onda del ruido, el mismo ruido por el oído izquierdo, y medimos la capacidad de enmascarar dos ruidos diferentes con distintas formas de onda a los dos oídos al mismo tiempo. Y cuando se hace eso, la gente generalmente oye el ruido por todo el cerebro. Y es interesante que si se utiliza exactamente la misma forma de onda del ruido en los dos cascos, la persona oye el ruido en el centro del cerebro, ahí es donde lo percibe. Y nuevamente, muy interesante que si uno toma el mismo ruido y en ambos oídos, pero demora la llegada de la forma de onda a un oído, se puede cambiar el punto donde se percibe o se oye el ruido, porque el tinnitus ocurre no necesariamente en el centro del cerebro, pensamos nosotros. Entonces nosotros hicimos unas manipulaciones de dónde estaba la percepción del ruido para ver qué tan efectivo era el enmascaramiento del tinnitus. Estos son cuatro sujetos diferentes, oído derecho solo, oído izquierdo solo, pero quería mostrarles este sujeto, y la cantidad de ruido requerido para enmascarar su tinnitus fue de 20 decibeles menos cuando íbamos cambiando la posición del ruido en la cabeza hasta el punto donde yo les parecía más efectivo el enmascaramiento. Este es un ejemplo de cómo estos distintos subtipos de tinnitus no tienen el mismo mecanismo, no se oyen en el mismo sitio. Entonces, mover en el cerebro
ese tinnitus permitía saber cuánto ruido se necesitaba para enmascarar. Otra cosa que hicimos fue enmascaramiento dependiente de la frecuencia, ajustar el nivel del tono pulsado que yo entrego hasta que enmascare el tinnitus del paciente. Y aquí nuevamente mi estudiante fue el primero en hacer curvas psicoacústicas en personas con audición normales y es un ejemplo este es el resumen de los hallazgos. Esta es la audiometría acá, esta es la frecuencia con matching y estos cuadrados son el nivel del ruido que requiere para enmascarar el tinnitus únicamente. Cuando lo hicimos para este paciente, solamente tenía que estar 10 decibeles por encima de umbral a cualquier frecuencia. Aunque tuvieran un tinnitus de frecuencia media, podíamos enmascararla a nivel más bajo. We found that we could not mask the tinnitus down here. For other patients, it took a high level at in any frequency. And for some patients, we could mask the tinnitus at a very low level near their pitch match frequency. So the implication of this is that for these patients, la implicación es que para ellos el tinnitus estaba en algún punto de la membrana media, porque es así como se documenta, y esto es una manera de documentar diferentes tipos de subtipos de pacientes de tinnitus, y eso fue muy interesante. Otro experimento fue ver los efectos post-enmascaramiento, abriendo un ruido continuo que enmascare el tinnitus, por ejemplo, 10 dB durante 60 segundos. Luego se apaga el enmascaramiento para ver qué sucede con el tinnitus. Esas son las categorías que descubrimos, todos con tinnitus, pero su capacidad era bastante diferente según el enmascaramiento. En alguno el enmascarador lo apagábamos, podría haber estado prendido 5 o 2 minutos, lo apagamos y escuchen de inmediato su tinnitus. En el caso de otros, al apagarlo, escuchan el tinnitus, pero a un nivel mucho más bajo, con cierta inhibición residual, y luego volvía lentamente. En otros estaban luego en silencio y muy gradualmente iba volviendo. Para otros desaparecía y al volvía de inmediato al mismo nivel de volumen. En un par de pacientes, al apagar el enmascarador, aunque no escuchaban el tinnitus con el enmascarador, al apagarlo estaba peor el tinnitus. Había que tener cuidado con estos pacientes. Recuerdo esto claramente. Fue mi primer trabajo en Nottingham y este hombre con tinnitus salió de la cabina, era tipo D y salió llorando. Dijo, es la primera vez en mi vida que no he escuchado el tinnitus. Y tuvo un gran impacto en mi caso el poder ayudar a la gente. Hemos estado hablando de la medición del tinnitus en sí, pero ahora veamos la reacción al tinnitus en nuestra medición psicológica. Francis Cook y yo, que trabaja en una de las compañías representadas acá, desarrollamos un cuestionario de reacción. Es un inventario de handicaps de tinnitus, el índice funcional del tinnitus y el cuestionario de funciones primarias traducido a muchos idiomas, disponible gratis
en el sitio web de nuestro departamento. El cuestionario de handicaps de tinnitus, traducido también a muchos idiomas, diseñado por nosotros para determinar la efectividad del tratamiento. El índice funcional, 25 preguntas con puntuación de 0 a 10, 8 factores de la semana anterior. Incluye 4 preguntas de calidad de vida, que no está mal, pero es parte del cuestionario, por lo que la calidad de vida puede estar influenciada por otras cosas más que no solo son el tinnitus, por eso no me gusta. Una pregunta general. ¿Siente que controla usted la situación relativa a su tinnitus? No es específicamente el tinnitus, sino cómo lo maneja. Y cuánto interfiere con su disfrute de actividades sociales, sus relaciones con familiares, amigos y los demás. Cuando se analiza el efecto del tinnitus per se directamente, va a verse influenciado por su vida social, incluyendo sus relaciones con familiares y amigos. Y este es un aspecto que no es muy positivo de este índice. Acá el cuestionario de funciones primarias del tinnitus. 4 categorías, 3 preguntas por área. Hablamos de la audición, el sueño y la concentración. Se les puntúa por separado, sin preguntas secundarias de calidad de vida. Solo se enfoca en cómo el tinnitus afecta su concentración, su sueño y su audición. Es cierto que hemos hecho estudios con esto, que el tinnitus afecta estas áreas. Pero dependiendo de eso, también puede afectar su socialización, su trabajo, su situación económica. Son limitaciones adicionales que están afectadas porque está el tinnitus afectando una de esas 4 áreas. Es importante establecer esa distinción. Acá tenemos ejemplos. Tengo dificultad en enfocar la atención a tareas importantes por el tinnitus. Mi paz emocional es uno de los peores efectos. Además de mi pérdida auditiva, el tinnitus interfiere con mi entendimiento del habla. Me quedo despierto de noche por el tinnitus. Y estos son ejemplos de las 4 áreas. En algunos de nuestros estudios clínicos publicados al respecto, podemos enfocarnos en cada una de las 4 áreas diferentes, utilizando un cuestionario de función primaria. Hay una puntuación general, pero también podemos enfocarnos en diferentes áreas. Si alguien no está afectada por el sueño, no se toma en cuenta. Este es el pre y post tratamiento y acá las puntuaciones individuales. Esta es la puntuación total. Muchas personas reciben la ayuda, pero no todos, o sea, logran ser ayudados. Pero si utilizamos el derivado, si no se ven afectadas por el sueño, podemos eliminar esas puntuaciones antes y después porque no son relevantes, o podemos eliminar la concentración en nuestros consejos porque no es como se ven afectados. Y esto no es solo con respecto a consejos, sino terapia con medicamentos y estimulación de la cóclea. Utilizar un cuestionario importante que pueden enfocarse solo en las preguntas es importante. Para resumir, las preguntas abiertas pueden ser útiles clínicamente. Hábleme de su tinnitus, cómo se ve afectado.
hay que escuchar al paciente, ver cómo se ha afectado. En cuanto a estrategia de tratamiento, recomendamos un cuestionario que se enfoca en las 4 áreas específicas y ensayos clínicos que se enfocan en el cuestionario fundamental. Y una de las ventajas es que si no afecta el tinnitus, como en el sueño, pueden ignorarlo en el estudio en sí. Beneficios de las mediciones: pueden mejorar su comunicación con su paciente, ayuda al paciente a darse cuenta que no está inventándoselo, se lo reafirma y ayuda a clasificar a los pacientes de diferentes maneras. Lo mismo no va a ayudar a todos, hay diferentes subgrupos y hay que marcar la distinción. Pueden utilizar estos cuestionarios para establecer los niveles de referencia y se puede utilizar para determinar los tratamientos que se necesitan y ayudar a documentar al paciente. Empezamos viendo escalas de calidad de vida en los estudios, pero resulta ser, y esto me sorprendió, que las escalas de calidad de vida no eran muy buenas. A veces eran muy amplias, no estaban muy bien enfocadas, no usaban buenas técnicas de medición como las que yo tenía, y las escalas de calidad de vida no usan, ni siquiera incluyen la importancia de comunicarse con la gente. Para todos, poder interactuar con amigos, vecinos y compañeros es importante. En las escalas de calidad de vida me sorprendió cómo ni siquiera incluyen la importancia de la comunicación. Dije ya que tenemos que desarrollar nuestra propia escala de calidad de vida. Analicé varias escalas de calidad de vida a las que hago referencia como el significado de la vida para darle una prioridad más alta, y está disponible en línea y ha sido traducida a diferentes